Bueno, amada iglesia, Dios les bendiga y el deseo es que les colme de la más grande y rica bendición. En este video vamos a empezar con el tema de la venida de Cristo. En el video anterior hemos estado tocando el tema de Segunda de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo hace una explicación, una enseñanza, en la cual yo dije que se había equivocado, humanamente hablando, ¿no? Y de que Jesús no viene por la iglesia, sino viene para establecer su reino después de la gran tribulación. O sea, que Cristo no viene por nosotros, sino que el Espíritu Santo se lleva a la iglesia. O sea, el Espíritu Santo y la iglesia van para el cielo, y si no fuera así, no podría empezar a operar el anticristo. O sea que el Espíritu Santo se lleva a la iglesia, vienen carros de Jehová, millones de carros de Jehová, y bueno, volaremos para el cielo en el arrebatamiento. Y bueno, yo explicaba ahí en Tesalonicense que Pablo se había equivocado y que no había resurrección de muertos. O sea, de esto, la carne, ¿no es cierto? La materia. Y hoy comenzamos con la venida ya sí de Cristo viene. O sea, cuando Cristo viene y son una o dos venidas. Si decimos que son dos venidas, una venía como ladrón en la noche, según Pablo, y yo eso lo descarté, usted en ese video, en el primer video, lo va a ver, lo va a escuchar y lo va a entender. Y la única venida de Cristo es después de los 7 años de la gran bestia, o sea, después de la gran tribulación. Así que bueno, vamos a comenzar en Mateo 24, capítulo 3. Mateo 24, capítulo 3, y dice así. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios le bendiga y preste mucha atención, porque esto es importante. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. A ver, acá empezamos a entender y a comprender algo, porque dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? No dice tus venidas, porque si fuera plural diría tus venidas, pero acá dice tu venida, o sea que esto es en singular. La pregunta es en singular, tu venida. Y Jesús le responde a los apóstoles, usted lo va a leer acá, le responde sin ningún tipo de problema, o sea, no los corrigió. Fíjese que yo cito siempre que cuando Pedro, ¿no es cierto?, le dice al Señor que él no lo iba a entregar, Jesús le dice: de cierto, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. O sea, y eso se cumplió. ¿Qué quiero significar con esto? Que el Señor es el maestro de los maestros. Él sabe restar, multiplicar, dividir. Bueno, todo lo que usted se imagine, el Señor lo sabe. Y el hombre tiene la inteligencia de aprender y estudiar porque Dios la dio al ser humano. Entonces, el Señor no lo corrige. Por eso dice acá: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Este es el problema que tiene la iglesia, o sea, de caer en un error, en un engaño, en una cosa que no funciona. Por eso que yo hablaba en Tesalonicense de Pablo, de que fue un error no voluntario, sino porque ellos estaban creyendo que el anticristo, o sea, Roma en aquel tiempo, como se manifestaron de una manera tal en contra de la iglesia, matando, haciendo desastres, robaron todo, rompieron el templo. Entonces ellos creían de que ese movimiento era el movimiento del anticristo. Por eso que Pablo decía: y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con los muertos para recibir a Cristo en el aire. Bueno, y acá Jesús no los corrige a los apóstoles porque le dicen: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? O sea, de una sola venida. Y bueno, habla de guerra, rumores de guerra, y terremotos, pestes. Todas estas cuestiones fueron prácticamente sucediendo en el planeta en nuestros tiempos. Y dice en Mateo 24, 4 al 7. Acá como yo voy a ir tachando porque si no me olvido y quiero tratar de ser sintético.
Mateo 24, 7 en adelante dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambre, lo que ya le dije recién, ¿no es cierto? Bueno, dice en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Bueno, esto le va a acontecer a los judíos en ese tiempo de gran tribulación, de persecución. Ellos van a pasar por todo esto. Y lo importante es que dice, y os entregarán a tribulación. En el video anterior yo hablé de la tribulación, de la gran tribulación. Y bueno, y lamentablemente esto les va a acontecer a los mismos judíos. En el versículo de 24, en Mateo 24, versículo 9 al 24. Bueno, habla, perdón, acá, Mateo 24, 9, ahí está bien. Y Mateo 24, 9 ya lo leímos. Vamos a Mateo 24, 1. Y ahí habla de la tribulación también. 24, 21 de Mateo dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. O sea, que va a ser un tiempo de terrible tribulación. ¿Por qué yo marco todos estos puntos? Porque usted va a ver que Cristo viene después de todo esto, no viene antes. Dice en Mateo 24, 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. O sea, por cuanto cuando veáis la abominación desoladora, ¿y quiénes son los que van a ver la abominación desoladora? La iglesia es imposible, porque la iglesia va a ser arrebatada antes, sino los judíos, porque ellos van a ver que la abominación desoladora, o sea, el falso profeta con el anticristo, se les mete en el templo, le quitan el continuo sacrificio y empiezan a hacer sacrificio a los demonios. Ese es el tema. Entonces, tenemos gran tribulación, cual no lo hubo nunca, y le quitan el continuo sacrificio. O sea, todo lo que ellos, los judíos, hacían en adoración a Dios, porque durante 3 años y medio los van a engañar con paz, con tranquilidad, van a solucionar los problemas económicos, y los judíos van a hacer pacto con la muerte y van a creer que este Señor que viene, que va a reinar, que es el Mesías. Entonces, cuando se meta en el templo y les quite la adoración a Dios y ponga la abominación desoladora, ahí se saca la careta y se despacha como que, bueno, señores, yo soy el diablo. ¿Me entiende? Es ahí donde empieza la gran tribulación para los judíos, la gran persecución, la guerra que van a tener, los asesinatos que van a haber. Terrible. Bien. Entonces, estos son 2 puntos importantes para tener en cuenta, para que veamos que antes que Cristo venga tiene que suceder todo esto. Ahora yo quiero ir a un punto que es medio complicado, pero no se olvide que en Daniel 12:11, ya lo habíamos estudiado en el otro estudio, que es ahí donde en 3 años y medio principio, bueno, viene la paz, esto, aquello, el otro, y después el diablo se quita la careta, el falso profeta, y toda esta gente que va a reinar en ese tiempo. Y bueno, mamita la que se viene. En Mateo 24, 16, 18, Mateo 24, 16, 18, al 18, dice así, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para no tomar su capa. O sea que les está advirtiendo el Señor que el que esté en el campo no vuelva para su casa. ¿Por qué? Porque su casa va a ser tomada, bombardeada, la gente que esté ahí, pariente o no pariente, van a ser asesinados. Va a ser terrible todo esto. Ahora, ¿por qué quiero que marquemos todo esto? Fíjense en Mateo 10, 23, para que podamos corroborar esto. Mateo 10, Mateo 10, 33, dice lo siguiente. 10, 23.
Cuando esto le está hablando, el Señor le hablaba pura y exclusivamente a los judíos. Estos mensajes no eran para la iglesia, eran para los judíos. Usted tiene que interpretar esto. El trabajo de los gentiles lo tenía que hacer la iglesia, los apóstoles. El Señor, aunque trató con samaritanos y otros, el Señor les hablaba directamente a los judíos. Y dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, que los israelitas, el Señor le estaba diciendo que antes que Él venga, iban a recorrer todas las ciudades de Israel. ¿Por qué? Porque se les venía la persecución, porque los iban a estar tirados en el campo con hambre, pero con tantas cosas. Entonces, esto no es para la iglesia. Lo vuelvo a repetir este texto. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, que los israelitas, huyendo de la gran bestia, se va a mover de un lado para el otro y todavía el Señor no ha de venir. O sea que ellos van a ser perseguidos de tal manera, pero de tal manera, y asesinados de tal manera, que bueno, esa es la gran tribulación y eso es la gran persecución. A veces se dice que nosotros vamos a ser perseguidos. En parte puede haber persecución, sí, pero no de esta manera, no la persecución. Bien, esto se va entendiendo. O sea que todavía no llegamos a cuando Jesús viene. Estamos mostrando puntos vitales. La gran tribulación, la cual no lo hubo nunca, que quiten el continuo sacrificio en el lugar santo. Y acá vemos a Israel recorriendo, escondiéndose, huyendo de una ciudad a otra, por el campo, por acá, por allá, antes que el Señor venga. Ahora vamos a pasar a Mateo 24, 19. Mateo 24, 19. Volvemos a Mateo 24. Usted fíjese que los israelitas tendrán guerra, muerte, persecución, hambre de tal manera. Y ahora vamos a ver un punto muy importante. Fíjese usted, en el versículo 19, dice así, mas hay de las que estén encintas, habla de las mujeres embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. O sea, ¿por qué el Señor apuntó a las mujeres y dijo, hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos tiempos? A ver, si los judíos van a tener persecución, van a tener guerra, van a tener que recorrer ciudades de acá para allá, andar por los campos, no van a tener que comer. En la guerra no queda comida para el que va perdiendo. En la guerra muere mucha gente. En la guerra hieden los cuerpos, o sea, en una palabra, se pudren los cuerpos en el campo, en los lugares. ¿Por qué? Porque no tienen asistencia. Ahí no van a llegar ni los médicos siquiera a atender a los judíos. Entonces, ¿por qué el Señor apuntaba a estas mujeres? Ay de las que estén encinta y de las que críen. Porque estando embarazadas van a tener que huir también. Y si tienen que parir, van a tener que parir en el medio de la nada. ¿Por qué? Porque están en un tiempo de gran tribulación. Esto a mí me hace llorar, esto a mí me conmueve, esto a mí me parte al medio. Pensar que los judíos van a pasar por todo esto por la desobediencia, por no haber recibido a Cristo como su Salvador personal en su momento. Porque a los suyos vino, mas los suyos le despreciaron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted, hermano, tiene este gran privilegio de ser un hijo de Dios. Pero los judíos le rechazaron al Señor y al rechazarle cometieron un terrible error. Y ahora
el Señor apuntó sobre las mujeres porque son las que más van a sufrir. ¿Por qué van a sufrir las mujeres terriblemente? Yo se los puedo aclarar. Yo se los puedo aclarar. Si me da un poquito de tiempo y tiene un poquito de paciencia, vamos a entender, vamos a comprender, porque en el libro de Lamentaciones es muy fácil decir, Cristo viene, Cristo viene. Y si Cristo no viene nada, hermano, y se cumple lo que dice ahí en Apocalipsis, después después que el sol calienta, después que el mundo queda a oscuras, y después que aparecen 3 espíritus inmundos a manera de rana, y ahí dice la Biblia, entonces viene el Señor como ladrón en la noche, en el tiempo de Armagedón. Ahora, ¿por qué el Señor apuntó contra las mujeres? ¡Ay! De las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Es muy fuerte lo que voy a señalar ahora, es muy fuerte, pero debo hacerlo, porque esto es parte de lo que va a pasar en la gran tribulación. Ahí en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 4, dice así, el Señor apuntó y habló de las que estaban encintas y de las que iban a parir. Escuche esto, lo que va a pasar con los niños en ese tiempo, por causa del hambre, por causa de no tener agua, por causa de una mala alimentación, por causa de que las madres van a estar flacas, ni pecho le van a poder dar a sus criaturas. Pero va a acontecer algo más terrible. Escuche. Lamentaciones 4:4. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. O sea, que el niño se va a morir porque no va a tener ni agua para tomar siquiera en ese tiempo de la gran tribulación. El niño va a sufrir las consecuencias de la desobediencia del pueblo israelita. Y la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar. Esto es deshidratación total. Pregúntele a cualquier especialista en medicina. El niño, al no tomar agua, al no comer, se deshidrata automáticamente. Dice, los pequeños pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. No van a tener ni pan siquiera, no van a tener harina para hacer el pan, no van a, donde prendan una fogata de noche, ahí, con los elementos que tienen hoy en día los ejércitos mundiales, escúcheme, de noche van a detectar dónde hay fuego, dónde hay cuerpo, dónde hay gente. Por eso que la gran persecución va a ser esa, y la gran tribulación va a ser esa. Y dice en el versículo 5, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. ¿Se da cuenta de lo que le estoy leyendo? O sea que los judíos que estaban acostumbrados a vivir bien, estaban acostumbrados a tener su desayuno, su almuerzo, su merienda, su cena, sus banquetes, se les acabó. Se les acabó en el tiempo de la gran tribulación. Los niños se les pega la lengua en el paladar de la sed, del hambre. Y acá dice, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, los que se criaron entre púrpuras, entre lo mejor. Usted que come el asadito todos los domingos, usted que todavía puede ir a un restaurante, usted que todavía puede andar en su carro, usted que todavía puede hacer cosas, bendiga y alabe y glorifica el nombre del Señor. Porque esta gente, estos hermanos judíos, por la desobediencia, no lo van a poder hacer más. En el versículo 6 dice, porque aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Ahí está el tema. Aumentó porque en estos tiempos, en Israel, tienen un terrible sistema religioso que ya ni aún son esos holocaustos que hacían en la antigüedad. Nada que ver. Y unos viven de una manera y otros viven de otra. Unos todavía tratan de ser religiosos y otros no tanto.
Eso es lo que está pasando hoy en Israel. Pero cuando se vaya el Espíritu Santo con la iglesia, ahí se le viene la noche, como quien dice a los judíos. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo. La hija de mi pueblo, Israel, es más que el pecado de Sodoma, dice, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. Dice en el 7, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talla más hermoso que el zafiro. Esto es lo que los israelitas han logrado desde que recuperaron en 1948 su territorio. En el 8 dice, oscuro más que la negrura en su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. O sea que también las personas grandes van a pasar hambre, mucho hambre. Y dice que la piel se pegará a sus huesos. Encima se van a deshidratar. O sea, que van a morir por peste, por plaga, por guerra, o sea, de todo. Pero acá viene lo trágico, hermano, donde el Señor apuntaba. ¿Por qué apuntaba a las mujeres? ¿Por qué apuntaba a las que estaban encinta? ¿Por qué apuntaban a las que iban a parir? Dice, más dichosos fueron los muertos de espada que los muertos por el hambre. ¿Se da cuenta usted? Dice, porque estos fueron muriendo poco a poco por falta de los frutos de la tierra. O sea que no va a haber nada para ellos. Y acá está el punto clave de las mujeres. Dice en el versículo 10 de Lamentaciones 4, las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, cocieron, los cocinaron. Esto más claro que el agua, los cocinaron. Dice, sus propios, en el versículo 10, sigue diciendo, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, el día del quebrantamiento, el día de la gran tribulación. Dice, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. O sea, esto es terrible. Nosotros tenemos que entender y comprender. El Señor, antes que venga, les está explicando, les está hablando, les estaba enseñando a los apóstoles. Hoy tenemos nosotros la posibilidad de entender esto. O sea, la gran tribulación, le quitan el continuo sacrificio y encima de la gran tribulación, esto terrible, que el pueblo israelita no van a tener para comer, van a tener que huir de ciudad en ciudad, van a tener que estar escapando, los van a matar como a perros, por decir así. Y las mujeres, se les van a morir los hijos porque no van a tener agua, no van a tener alimento. Y aunque parezca mentira, una vez que los tienen muertos, van a empezar a mirar por sus vidas, entonces van a cocinar a sus hijos y se los van a comer. Y va a ser la única manera que puedan sobrevivir en parte. Y también se van a pelear entre ellos por un pedacito de carne de su hijo. Esto es terrible, hermano. Esto es lo que va a acontecer. Esto es la gran tribulación. Esto es lo que se viene encima de todo esto. Nosotros, gracias al Señor que Él pagó por nosotros y porque le hemos recibido, el Señor levantará, o sea, el Espíritu Santo levantará la iglesia y la llevará a las bodas del Cordero. Y automáticamente que el Espíritu se va, nosotros nos vamos y empieza el sistema de la gran bestia. 3 años de paz, engaño y mentira, y después de los 3 años y medio, Israel, a correr, guerra, hambre, miseria, se van a comer hasta sus hijos. Esto es terrible, pero lamentablemente esto es así. Y digan lo que digan, hablen lo que hablen, pase lo que pase, la palabra de Dios se va a cumplir inexorablemente. Así que, queridos hermanos, en el próximo, estamos ya más o menos en tiempo, en el próximo video voy a continuar, ya ahí después de esto, esta es la antesala de la venida de Cristo, ¿sí? Y lo que viene después es que Cristo viene a reinar y a establecer su reino. Bueno, hasta aquí llegamos con esto. En el próximo video, ahí, bueno, ya nos sumamos a lo que es la venida del Señor directamente. Dios le bendiga y los espero en el próximo video.